Sí, doctor. Listo. Estuvimos revisando con respecto al el transporte de gases. Lo que nos interesa es el oxígeno y el CO2. Del oxígeno ya lo fuimos describiendo, ¿no? Y ahora nos corresponde ver el transporte del CO2. Esto considerando que vamos a hacer un retorno, ¿no? Desde los tejidos hasta los pulmones con respecto a la fisiología respiratoria. Muy bien. Cuando hablamos de ese retorno, entonces hablamos de transporte de CO2 producido por la actividad metabólica de los tejidos. Ahora bien, en términos generales, ¿no? El CO2 se va a transportar de tres maneras básicamente. Una forma es disuelto en el plasma, ya vamos a ver después cómo es sus valores, etcétera. La otra es unido a proteínas, incluyendo las proteínas plasmáticas y proteínas del glóbulo rojo. Básicamente estamos hablando de la hemoglobina, que sería la segunda forma. Y la tercera forma es aquella que el CO2 se hidrata con el agua y da lugar a ácido carbónico y luego a bicarbonato. Se hizo sin bicarbonato. Los hidrogeniones luego van a tener que ser tamponados. Entonces son básicamente esas tres formas. Ahora bien, el sentido en el cual va a difundir el CO2 es exactamente opuesta al oxígeno. Pero hay diferencia fundamental en los dos tipos de difusión. Debido a que el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno a una misma diferencia de presión. Es mucho más difusible el CO2. Por eso tampoco uno necesita de presiones muy altas para poder difundir. Si consideramos que el CO2 se produce a nivel de los tejidos, y específicamente a nivel de las células, claro, entonces desde las células hay una gradiente que va hasta los capilares. Empieza con 46 o empezaremos con 46 a nivel de las células, luego pasa a nivel del tejido o del intersticio y en el intersticio es 45. La sangre que está viniendo, la sangre arterial que llega, tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Entonces, cuando pasa por los tejidos, el CO2 difunde y sale con una presión parcial de CO2 a 45 milímetros de mercurio, que es la misma presión que está en el intersticio. Entonces alcanza un nivel de equilibrio y sale. Entonces empieza a circular a través de los vasos de las venas. Bien, entonces, también valorando ese pasaje del CO2 a través de los capilares, se evalúa el efecto del flujo sanguíneo y la velocidad metabólica del CO2 en los tejidos periféricos. Y eso se puede hacer haciendo una relación entre el flujo sanguíneo, claro, en porcentaje de lo normal, 100%, 200, 300, etc., y la presión parcial del CO2 en el intersticio. Y si vemos la curva, la roja, que es continua, básicamente esa sería la curva normal, ¿no? Y simplemente cuando uno ve esto, ve que si aumenta el flujo sanguíneo, la presión parcial del CO2 intersticial disminuye. Es lo que nos está diciendo. Pero miren, hay un rango estrecho, ¿no?, que hace que rápidamente baje. Claro, es a nivel del 100% del flujo sanguíneo, que vendría a ser el flujo normal, ¿no?, máximo normal. Ya 200 es el doble, triple, etc. Entonces, en un punto, bueno, acá le señalan con B, pero tiene que bajar a los 45 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, baja, y baja rápidamente con la cantidad de flujo normal.
Pero ¿qué sucede si es que la actividad metabólica varía? Si la actividad metabólica aumenta, por ejemplo, 10 veces, esta sería la curva de la presión parcial de oxígeno en el intersticio. Claro, tienen el mismo principio, que si se aumenta el flujo, la presión parcial de oxígeno en el intersticio disminuye. Pero para que llegue, digamos, al valor normal de 45, cuando hay una actividad metabólica multiplicada por 10, el flujo sanguíneo tiene que aumentar grandemente, ¿no? Y lo contrario sucede cuando la actividad metabólica disminuye, por ejemplo, a un cuarto de lo normal. Entonces, también va a disminuir la presión parcial del CO2 en el intersticio si es que el flujo sanguíneo aumenta. Es lo mismo, pero que llega rápidamente al nivel normal. Estamos poniendo este ejemplo a un cuarto del metabolismo. Entonces, conclusión. ¿De qué depende la presión parcial del CO2 en el intersticio? ¿Alguien que pueda responder? Del flujo sanguíneo. Me pregunta, me responde. Del flujo sanguíneo, doctor. ¿Ya? Le respondo. ¿Solo del flujo sanguíneo? También del metabólico. La señorita. La señorita Quinterno. Dijimos señorita. Sí, doctor. Su nombre y su respuesta. Vilca Renata Magali Juliana también va a depender de la actividad metabólica. Conclusión de qué? Conclusión de qué depende la presión parcial del CO2 en el intersticio. De la variación de la actividad metabólica. Nada más. Y del flujo sanguíneo. Claro, depende básicamente de dos. La actividad metabólica y el flujo sanguíneo. Muy bien. En condiciones de reposo se transporta un promedio de 4 mililitros de CO2 desde los tejidos hacia los pulmones por cada 100 mililitros de sangre. Bueno, esto ya está calculado, ¿no? ¿Podríamos nosotros hacer nuestros cálculos? Sí, podríamos hacerlos, solo que es un poco más engorroso y necesitaríamos ciertos datos que no nos serían muy fáciles obtener. Ustedes ya estarán, de hecho, deduciendo que necesitarían medir la actividad metabólica. Y eso está un poco difícil, ¿no? Pero, en fin, lo dejamos ahí. Y como mencionábamos, esta cantidad de CO2, el 70% se transporta en forma de iones bicarbonato. Esa es la principal forma en que se transporta el CO2. Un 23% lo hace combinándose con proteínas, como mencionamos, como la hemoglobina y las proteínas plasmáticas. Y un 7% restante disuelto en sangre. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? El transporte de CO2 como CO2 propiamente, combinados con la hemoglobina, por ejemplo, carboxihemoglobina. Aquí también incluimos un poco de proteínas plasmáticas y como bicarbonato, que es el 70%. Siendo un poco más descriptivos, ¿no? Con respecto al transporte del CO2. Como mencionamos, la principal forma es la forma en la cual se hidrata el CO2 con el oxígeno. Y al hidratarse, esta actividad es rápidamente, digamos, desarrollada por la anhidrasa carbónica. En un 63%, ¿no? Hace de que se forme ácido carbónico, luego se disocian hidrogeniones que son tamponados por la hemoglobina, por ejemplo, y acá ustedes recuerdan el efecto Bohr. Pero el bicarbonato sale, es la reserva alcalina, hace con un intercambio de cloro.
¿no? Para que el equilibrio, la carga eléctrica se mantenga a nivel del glóbulo rojo. Pero también hay otra manera en la cual se produce el ácido carbónico, y es disuelto en la parte que se disuelve, mejor dicho, que pasa a plasma. Se hidrata también, pero lo hace lentamente, a diferencia de lo que sucede en el glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo tiene la anhidrasa carbónica, mientras que en el plasma no hay anhidrasa carbónica. Entonces esta reacción es lenta, por eso es mucho menor. Pero también sucede lo mismo. Tenemos ácido carbónico, la disociación de los hidrogeniones que las proteínas plasmáticas lo tamponan, y tenemos el bicarbonato, ¿no? Que se asocia al sodio. Y entonces, ¿qué tenemos en realidad? El bicarbonato en cantidad, pero un 63% fue producido a nivel del glóbulo rojo de manera rápida, y un 5% o 7%, ustedes si quieren, que es hidratado a nivel del plasma de manera lentamente, y también se tiene bicarbonato, ¿no? Y la forma en que se maneja es en una relación 20:1 con respecto al ácido carbónico. El ácido carbónico rápidamente desaparece, ¿no? Pero se mantiene en esa proporción. Esa sería entonces la principal forma en que el CO2 es transportado a través de la sangre. La otra forma es ciertamente el CO2 disuelto. Un 5% se disuelve dentro del glóbulo rojo. Y también tenemos un otro 5% que se disuelve en plasma. Ahora bien, ¿qué nos queda? Pues tenemos el CO2 como bicarbonato, el disuelto, y tenemos un 21% aproximadamente que se une el CO2 a las proteínas, entre ellas a la hemoglobina, formando carboxihemoglobina. Y ustedes acá también se están acordando con respecto a lo que mencionábamos, ¿no? Y esto hace que favorezca el desprendimiento del oxígeno a nivel de los tejidos. Y tenemos la unión a proteínas plasmáticas, un 1% aproximadamente. Esto es más o menos viendo un poco más en detalle los porcentajes, ¿no?, de transporte de CO2 o las formas. El CO2 disuelto reacciona con el agua interior, etcétera, etcétera. Reacciona en el eritrocito con la anhidrasa carbónica, ¿no? Y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y claro, muchos de los bicarbonatos difunden de este eritrocito al plasma, ¿no? Y el cloro, los iones cloros, difunden al interior. Ahora bien, este es un fenómeno que se conoce, el desplazamiento del cloro, que es cuando uno hace electrolitos y inclusive en condiciones ácidas básicas, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El 23%, como mencionamos, se combina con proteínas, con hemoglobina y las proteínas plasmáticas. El disuelto en un 7%, que es muy, muy bajo, ¿no? Y que más o menos corresponde a 3 décimas de mililitros CO2 por cada 100 mililitros de sangre, que representa el 7% del total del CO2 transportado. Y bueno, igual que hay una curva de disociación hemoglobina-oxígeno, también hay una curva de disociación del CO2. Pero esto, claro, a nivel, teniendo en cuenta la sangre total, no en la hemoglobina. Aquí tenemos el CO2 en sangre, volúmenes de CO2 transportado por sangre, y la presión del dióxido de carbono a nivel de la sangre, la presión parcial. Y su rango es bastante estrecho, entre 40 a 45 milímetros de mercurio. Entonces, todo lo que juega es aquí, en este rango. Ahora bien, lógicamente, ¿no?, en términos generales, si la presión parcial de dióxido de carbono aumenta, ¿no?, el volumen porcentual, el porcentaje de CO2 que es transportado por la sangre también aumenta, ¿no? Entonces, mire, todo este panorama, el rango es bastante estrecho en el cual se maneja el CO2, pero es lo suficiente como para transportar de manera adecuada el CO2 que se produce en los tejidos por el metabolismo. Ahora, cuando llega
a los alvéolos, también se ve rápidamente que el CO2 difunde hacia los alvéolos rápidamente. Y si uno compara la presión parcial del dióxido de carbono con respecto a, perdón, la presión parcial del flujo, la presión parcial del CO2 y la cantidad del CO2 cuando transcurre a través del capilar, esto sería desplazamiento por el capilar, rápidamente en un tercio del capilar, ¿no?, que vendría a ser aquí más o menos, ya pasó esa diferencia de presión parcial del CO2 entre la sangre del capilar pulmonar al alvéolo. Y en el alvéolo es 40 milímetros de mercurio, entonces rápidamente pasa el CO2, alcanzando ese equilibrio en un tercio de su recorrido por el capilar y sale luego entonces con una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio por el capilar por las venas pulmonares. Y esto retorna ya al organismo, ¿no? Entonces también tiene un buen margen de seguridad para que pueda difundir el CO2 a los alvéolos. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? La presión parcial del CO2 en los alvéolos. Y esto es la ventilación. Si tenemos en cuenta una producción de 200 mililitros de CO2 por minuto, entonces vemos rápidamente que si aumenta la ventilación alveolar, la presión parcial del CO2 en la sangre que llega rápidamente baja, hasta su punto que consideramos normal. Pero si es de 800 mililitros de CO2, eso significa que aumentó la actividad metabólica. Entonces, y se está produciendo más CO2, y lo que sucede entonces es para que pueda llegar a una presión parcial de CO2 a nivel alveolar, se necesita mayor ventilación, ¿no? Aquí sería, digamos, condicionada a 200 mililitros de producción de CO2, o sea, actividad. O dicha de otra manera, esto es 200 mililitros de CO2 que trae la sangre, ¿no? Y necesita, para alcanzar su presión parcial del CO2 normal del alvéolo, una ventilación, digamos, como de 5, ¿no? 5 litros por minuto. Mientras que la cantidad de CO2 que está trayendo la sangre, como 800 mililitros por minuto, para que pueda alcanzar su equilibrio a nivel de la presión parcial de alveolar, no su equilibrio, sino su presión parcial normal, se necesita aumentar la ventilación. Conclusión. ¿De qué depende la presión parcial de CO2 en el alvéolo? Su nombre, por Ventilación. favor. Ronaldo Moliner. Adelante, señor Ronaldo. De la ventilación alveolar, doctor, porque si va a haber, por ejemplo, más cantidad de CO2, entonces también la presión va a aumentar, pero para que esto se regule en 40 tiene que haber mayor ventilación. Por ejemplo, okay. No, siga nomás, siga, sí. Bueno, como había mencionado en una clase pasada, que si va a haber más concentración, entonces tiene que haber más ventilación para que el CO2 pueda salir también, ¿no? Y, por ejemplo, como en el ejercicio, dijo, de que la agitación también compensaría eso, ¿no?, para que haya más ventilación. Ya, por eso lo que nos interesa es mantener la presión parcial del oxígeno, perdón, del CO2 en el alvéolo. Y para eso necesitamos saber de qué depende esa presión parcial del CO2 en el alvéolo. Y la pregunta es esa: ¿de qué depende la presión parcial de CO2 en el alvéolo? Su compañero dice de la ventilación. ¿Qué más? La presión parcial.
Mm, yo no sé si me ha preguntado o me ha respondido. De la presión parcial, doctor. No, lo que queremos es eso, mantener la presión parcial de CO2 en el alvéolo. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es ese valor? 40 milímetros por 40. mercurio. Listo. Se tiene que mantener 40 de presión parcial del CO2 en el alvéolo. La pregunta es, ¿de qué depende que mantengamos esa presión parcial de CO2 en el alvéolo? Sería también por la velocidad de excreción del CO2. Claro, y ahí abajo lo dice, ¿no? La velocidad de excreción desde la sangre. Finalmente la sangre no es la que produce CO2, pero es el que lo trae, ¿no es cierto? Entonces solamente es un reflejo, está transportando lo que produjo la actividad metabólica. Entonces, pero en términos directos, el CO2 va a depender, la presión parcial del CO2 va a depender, en el alvéolo, va a depender, uno, de la cantidad de CO2 que esté trayendo la sangre. Y eso le llamamos, o le llaman acá, la excreción del CO2. Ahora, la excreción del CO2 aumenta cuando hay más actividad metabólica porque se produce más CO2. O disminuye cuando la actividad metabólica disminuye porque se produce menos CO2. El primer caso, ejercicio, por ejemplo. Y en el segundo caso, cuando estamos en reposo, ¿no? Pero finalmente la sangre es la que está trayendo o está eliminando el CO2. Mientras más sangre, más CO2 traiga la sangre, entonces podría ser de que como hay más CO2, la presión parcial de CO2 aumente en el alvéolo porque se está trayendo más. Pero para evitar eso, se tiene que ventilar más y entonces el alvéolo aumenta. Entonces, esas son las dos condiciones por las cuales, mediante las cuales se mantiene la presión parcial de CO2 a nivel alveolar. Muy bien. Estamos viendo el transporte del CO2. Y al igual cuando hemos hablado del transporte del oxígeno, hablamos del efecto Bohr, también en el transporte del CO2 hay el efecto Haldane, ¿no? Que básicamente depende de la unión del oxígeno a la hemoglobina. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, el oxígeno desplaza al CO2 que está en la sangre. ¿Y de qué manera lo hace, no? Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, tenemos la oximoglobina. Esta oximoglobina es más ácida. Ahora bien, cuando es más ácida, la hemoglobina tiene menor tendencia a combinarse con el CO2, como que no lo quiere cuando está con el oxígeno. No lo quiere. Y entonces tiene menor afinidad al CO2. Eso es por un lado. Por otro lado, como es más ácida, hay mayor liberación de hidrogeniones. Y los hidrogeniones se unen con el bicarbonato, que es bastante, en el eritrocito, se forma ácido carbónico y el ácido carbónico se deshidrata y forma agua y CO2. Entonces, mientras más hidrogeniones haya, entonces es más ácido y por lo tanto hay más CO2 que es desplazado. Entonces, la unión de la hemoglobina al oxígeno hace que se pierda, o mejor dicho, se desplace al CO2. Y ese es el efecto Haldane. Ahora bien, esto sucede a nivel de los pulmones, que vendría a ser la línea azul. Y no es sino la relación que hay de la afinidad de la hemoglobina, o mejor dicho, por el transporte de CO2, ¿no? A nivel pulmonar. Entonces, lo que sucede es que la hemoglobina pierde afinidad y entonces, al disminuir la afinidad, la curva la curva de disociación, en este caso el CO2, se desplaza hacia el lado izquierdo. Entonces, para poder saturar, ¿no es cierto? A poder saturar, o mejor eliminarlo, se requiere menos presión.
y el CO2 sale, se va. Pero cuando va hacia los tejidos y el oxígeno se va y todo esto ya no funciona, la hemoglobina quiere más al CO2, lo quiere más y lo capta más, ¿no? Y lo que se requiere entonces, y de hecho hay una mayor presión para que pueda saturarse. Sí, vamos o menos va por ahí. Entonces, a nivel de los pulmones, la hemoglobina pierde interés por el CO2 y a nivel de los tejidos quiere más al CO2. Y eso hace que la curva se desplace hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. ¿No? Y eso es lo que nos están mencionando acá también. Ese es el efecto Haldane. Esta es una presión parcial de oxígeno a 40 milímetros de mercurio y esto es una a 10. Claro, a 10, acá hay mayor presión, entonces se necesita mayor presión parcial del CO2 para que pueda unirse a la hemoglobina, por eso la curva se echó a la derecha. Mientras que aquí hay menor, en este caso, menor presión parcial de oxígeno, a 40 milímetros de mercurio, entonces aumentó la afinidad, entonces la curva se echa hacia el lado izquierdo. Sí, ahora está mejor. Bien, este es el efecto Haldane con respecto al transporte de CO2, ¿no? Y esto facilita su transporte, claro. Y el efecto Haldane es también muy importante, mucho más que el efecto Bohr con respecto al oxígeno. Permite que el transporte de CO2 sea mucho mayor y facilite su difusión, digamos, proporcionalmente o de manera mucho más importante que el efecto Bohr para el oxígeno. Bien, hasta ahí terminaríamos con lo que son los transportes, el transporte de gases, ¿no? Ya hicimos lo que es ventilación pulmonar, lo que es transporte de gases, y lo que nos quedaría es el intercambio de gaseoso. Eso es lo que nos interesa. Y básicamente eso lo hacemos cuando describimos lo que es la relación ventilación-perfusión. Buena cuenta, los mecanismos de la regulación respiratoria ya lo hicimos cuando hablamos control nervioso respiratorio. Entonces nos faltaría solo este tema. Veamos. Para eso tenemos que recordar algunas características anatómicas, ¿no? Ciertamente también funcionales, del sistema circulatorio menor, o pulmonar, como le llamamos, ¿no? Cuando hablamos de sistema circulatorio, hablamos de presión arterial, todo eso generalmente estamos hablando del sistema circulatorio general, el mayor o el sistémico también que le llamamos, ¿no? Pero esta vez nosotros nos vamos a la circulación pulmonar. Claro, la circulación pulmonar, simplemente para recordar, ¿no? Se desarrolla desde el ventrículo derecho. Claro, previamente la sangre llega a través de las venas cavas a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale por las arterias pulmonares, ¿no? Hacia los pulmones. En los pulmones pasa a través de los pulmones, se oxigena, todo lo que ustedes quieran, y regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y bueno, pasa al ventrículo izquierdo y ya se difunde a todo el organismo. Nos interesa esta parte, ¿no? Miren, estamos hablando prácticamente en relación a la circulación pulmonar, todo lo que vendría a ser el corazón derecho, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, las arterias pulmonares al pulmón, las venas pulmonares que retornan con la sangre hasta la aurícula derecha. A la izquierda, perdón, a la aurícula izquierda. Claro, hasta ahí. Cuando hablamos de esta circulación tenemos que tomar en cuenta estos espacios en la circulación pulmonar. Hay ciertas características del circuito pulmonar, de esta circulación. Uno, que es un circuito de baja presión.
Claro, si comparamos las presiones que maneja la circulación pulmonar a la circulación sistema, son mucho menores. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero también es de alto flujo. Si comparamos el continente de la circulación pulmonar con el continente de la circulación sistema, el circuito pulmonar es mucho más pequeño, ¿cierto? Pero cabe la misma cantidad del gasto cardíaco sistémico. La misma cantidad. Entonces, eso hace de que a través de los pulmones pase más sangre a través del circuito pulmonar. Por eso se dice que es de alto flujo. Ahora, para que sea de alto flujo, definitivamente tiene que ser de baja resistencia. Porque si manejara la misma resistencia que el sistémico, simplemente haría resistente y la presión aumentaría. Tendría que manejar la misma presión, pero al manejar la misma presión, el contenido, el continente sería menor y no funcionaría. Entonces, si es un circuito de baja presión, alto flujo y baja resistencia, ¿no? Ahora bien, prácticamente el circuito pasivo, la sangre que está circulando a nivel de los pulmones, no está regulado, ¿no? Y es debido a que tiene una alta compliance vascular. ¿Eso qué significa? La circulación pulmonar puede hacer caber cantidad de volumen de sangre. O sea, se adapta, ¿no? Es un compliance, es la capacidad de distenderse y poder, digamos, retener, acomodar un mayor volumen, tiene mayor compliance. Ahora bien, a diferencia del sistema general, hay una respuesta de vasoconstricción a la hipoxia. En el sistema general, a nivel de los tejidos, etc., cuando hay hipoxia hay vasodilatación, pero en este caso, en el pulmón, más bien hay vasoconstricción, y tiene una razón que después la vamos a ver. Ahora, hay un volumen proporcional al flujo, o sea, si aumenta volumen, el flujo va a aumentar, ¿no? No hay mucho problema. Y debido a que como maneja más, no es que maneje más cantidad, sino contiene una gran cantidad de sangre, igual que el sistema general, pero prácticamente contiene la mitad. Y sí, en algunos momentos esto puede servir como un reservorio de sangre para la circulación en general, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, la cantidad de sangre pulmonar es igual al gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Bueno, vamos a decir, no hemos hecho cardiovascular, entonces digamos, son 5 litros. Claro, estamos hablando de una persona varón, 1,70 m, 70 kilogramos, y lo demás ustedes ya saben, ¿no? Entonces, que tiene 5 litros de gasto cardíaco. En el caso de la circulación pulmonar también tiene los 5 litros. Los vasos pulmonares actúan como vasos pasivos, como lo mencionamos, y más bien aquí sí hay que tomar en cuenta algo que también tiene su efecto en el sistema circulatorio general. Eso lo vamos a ver en hemodinámica. Pero en el pulmón sí es más evidente el efecto de la gravedad sobre la presión hidrostática de los pulmones. La presión hidrostática no es sino esa presión que tiene el líquido dentro de los vasos. Es como la presión que tiene el agua dentro de la manguera. Ahí hay una presión. Eso se llama presión hidrostática. La sangre dentro de los vasos sanguíneos tiene esa presión. Y si hablamos de los pulmones, hay una presión hidrostática en los pulmones. Pero que esta presión hidrostática sí tiene, digamos, un gran efecto por la gravedad. Acordémonos, nosotros estamos en posición erguida, erecta, y entonces los pulmones están en posición vertical, y entonces sí, acá la gravedad hace su efecto, ¿no? Si tomamos en cuenta un pulmón, digamos, de un tamaño o con una altura de 30 centímetros, ¿no? Resulta que hay una diferencia entre el vértice y la base de 23 milímetros de mercurio de presión hidrostática, una diferencia. Pero debido a la gravedad, en el ápice es de menos 15 milímetros de mercurio y en la base es más 8
milímetros de mercurio. Claro, la gravedad hace que el líquido caiga, baje, se vaya a la parte inferior. Y entonces aumenta la presión hidrostática en la base, disminuyendo a nivel de los vértices. Y ahí la diferencia, ¿no? En el vértice la presión hidrostática de los pulmones es de menos 15, mientras que a nivel de la base es de más 8. Ahora bien, el efecto de la disminución del oxígeno, como mencionamos, a nivel de la circulación pulmonar, lo que va a haber una vasoconstricción por la hipoxia. Esto se produce cuando la presión parcial de oxígeno disminuye 70 milímetros de mercurio o menos a nivel alveolar. Claro, si la presión de oxígeno alveolar disminuye a 70 milímetros de mercurio o menos, la circulación lo que va a hacer vasoconstricción. Ahora bien, esto va a bajar a niveles críticos, ¿cierto? La resistencia pulmonar aumenta 5 veces. Claro, está habiendo vasoconstricción. Ahora, ¿pero qué sucede? Esta vasoconstricción más bien tiene un efecto de redistribución. Cuando hemos mencionado, no me acuerdo en qué momento, pero dijimos de que había más cantidad de líquido o de sangre, a eso lo llamamos perfusión, en la base y en la altura. Cuando hace vasoconstricción, entonces aquí se hace también vasoconstricción y va a hacer que haya mayor presión para que haya más flujo sanguíneo a los otros niveles que antes no llegaban. Ese es el efecto de redistribución. En caso de los pulmones, el control nervioso no juega un papel muy importante en el flujo, ¿no? Pero sí puede haber algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, una inervación refleja puede dar embolias. La estimulación simpática de los grandes vasos es muy poco también lo que puede hacer a nivel de los pulmones, ¿no? Veamos, si estamos hablando de presión dentro del sistema circulatorio, tomamos en cuenta entonces esas presiones, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos? Estamos a nivel ¿de qué? De dos lugares. Acá tenemos las presiones y acá el tiempo. ¿Listo? Pero estamos en un lugar. Primero, la presión a nivel del ventrículo derecho, que vendría a ser la línea negra. Claro, lo que tendríamos es esto, ¿no? Digamos, esta es la contracción auricular, ¿no? Pero todavía eso es hasta aquí, vendría a ser la diástole. La diástole auricular. Y luego viene la sístole. Como viene la sístole, hay una contracción del ventrículo derecho, eso hace que aumente la presión. Y más o menos de 5 a 6 que está, digamos, porque nunca llega a 0. Si llegase a 0 significa que no hay sangre, ya estamos muertos. No llega a 0, entonces el volumen nunca es 0. Entonces siempre hay una presión, 5, 3, 5, por ejemplo, milímetros de mercurio. Cuando viene la sístole, la presión sube en la aurícula hasta 25 milímetros de mercurio. Luego termina la sístole, baja nuevamente a la presión, hasta la presión diastólica, ¿no? Y es otra presión sistólica. Entonces la presión dentro del ventrículo derecho va más o menos de 3,5 a 25 milímetros de mercurio, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole. Ahora, la presión en la arteria pulmonar es la línea roja. Y nos hace ver, ¿no?, que la presión en la arteria pulmonar más o menos es de 8 milímetros de mercurio al final de la diástole, y cuando viene la sístole también sube hasta 25 milímetros de mercurio. Y esto, claro, en equilibrio con la presión que está dándose a nivel del ventrículo derecho, ¿no? Y luego en la diástole va disminuyendo, claro, por el impulso que ha tenido, entonces va hacia los pulmones, va disminuyendo hasta llegar a 8. Viene nuevamente otra contracción, el impulso que viene de la sangre desde el ventrículo derecho y sube nuevamente a 25 milímetros de mercurio. Y así va, ¿no? Entonces la presión
hidrostática dentro de la arteria pulmonar está en el rango de 8 a 25 milímetros de mercurio, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, no? Tenemos acá la arteria pulmonar. Esta es la diástole, esta es la sístole. Entonces, cuando hay una sístole, sube la presión, la presión sistólica a 25 más o menos aproximadamente, y luego baja a 8. Pero esto, la sangre va desplazándose hacia el pulmón, ¿no? Hacia los capilares pulmonares. Y entonces, esta diferencia de presión, y de hecho todas las presiones empiezan a disminuir. Y lo característico es que la presión media no lo señala, va disminuyendo esa presión, hasta que llega a los capilares pulmonares. En los capilares pulmonares, la diferencia que hay presión entre la sistólica y la diastólica de 25 y 8 respectivamente va disminuyendo, y al final al capilar pulmonar ya no llega a manera de impulso, sino es continuo. La sangre llega o pasa a través de los capilares pulmonares de manera continua. Ya no tiene esa diferencia, ¿no? Una presión alta en la fase sistólica y una presión baja en la diastólica, no. Y es continuo, y hay una sola presión al final. Ahora bien, esta presión capilar pulmonar, que permite que la sangre pase a través de los capilares pulmonares de manera continua, eso se llama presión de Cuña. ¿Y por qué le llaman presión de Cuña? Porque se mide a través de un aparatito que se inserta a través de las venas, va hacia las venas cavas, ¿no? Puede ser desde la vena, una de las venas en los miembros inferiores, o también puede ser desde el miembro superior, pero la cuestión es que llegue el aparatito hasta la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, sigue saliendo por la sonda, sigue saliendo por la arteria pulmonar y va avanzando hasta el lugar que puede, y generalmente es cerca del capilar, porque claro, comprenderán que ustedes que los aparatos que se manejan, por más pequeños que se tengan, no llegan a ser del diámetro de un capilar, por ejemplo. Entonces, hasta donde llega, se atasca ahí, y es como una cuña, por eso le llaman presión de cuña. Esa presión de cuña es de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Bien. Entonces, la sangre ha salido del corazón, ha salido a través de las arterias pulmonares, ha llegado al pulmón. Y ahora, luego del pulmón, pasa a través de los capilares y va a la aurícula izquierda. Y la presión en la aurícula izquierda llega a ser de 1 a 5 milímetros de mercurio. Y casi no tiene efecto sobre la circulación pulmonar. ¿Y por qué se le menciona? Porque finalmente toda la sangre que ha salido del lado derecho del corazón, pasando por los pulmones, llega a la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda luego lo va a pasar al ventrículo izquierdo y va a salir con presión hacia afuera, ¿no? Hacia el sistema circulatorio mayor. Entonces, como que la aurícula sí podría tener un efecto sobre la presión del sistema circulatorio, porque al final es la que le tendría o le podría hacer resistencia. Pero recordemos, entre los capilares pulmonares hasta la aurícula izquierda no hay nada. No hay válvulas, nada que dificulte el pasaje de la sangre desde los capilares pulmonares a la aurícula izquierda. No hay nada. Es como si fuera un solo compartimiento. Entonces, si la aurícula izquierda, por alguna razón, aumentase su presión, de hecho eso se repercute a la circulación pulmonar, porque no hay nada que los divida. Y sí podría aumentar la presión pulmonar. Eso sí puede suceder cuando hay un fallo izquierdo, por ejemplo. Miren, si la presión de la aurícula izquierda prácticamente llega hasta los 15, en algunos consideran, no pasa nada. Sigue saliendo la sangre desde los pulmones a la aurícula izquierda. Sigue saliendo. Y tendría que aumentar más o menos hasta 15 aproximadamente. Pero si la presión de la aurícula izquierda supera los 15 y empieza a aumentar, ahí sí la presión pulmonar aumenta.
Entonces, ¿un fallo izquierdo afecta a la circulación pulmonar? Sí. Entonces, por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda que ya empieza a manejar presiones altas, sí va a hacer de que la circulación pulmonar se afecte. Hay edema pulmonar y tanta cosa, ¿no? Pero eso no van a ver en fisiopatología. Lo que sí quieren que en fisiología quede es de que la aurícula izquierda, normalmente con una presión de 1 a 5 milímetros de mercurio, puede inclusive aumentar a 8, a 10, no le va a pasar nada. La circulación pulmonar va a continuar, pero si empieza a aumentar, más aumenta la resistencia en la aurícula izquierda, sí, va a haber problemas a nivel de la circulación pulmonar. Si consideramos las presiones normales de la circulación pulmonar, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, en la aurícula derecha que habíamos mencionado, la presión media es de 3 milímetros de mercurio, estamos hablando de presión media, ¿no? El rango va de 1 a 5. En el ventrículo derecho, la presión sistólica va de 25, como mencionamos, y la diastólica 4. Algunos consideran los rangos inclusive de 0 a 1, ¿no? Pero el ventrículo, como digo, nunca es 0 debido a que siempre hay líquido. Y donde hay líquido va a haber presión, ¿no? Por más que esté suelto, digamos. A nivel de la arteria pulmonar, la presión media es 15, rangos de 9 a 19. La sistólica de 25, como mencionamos, pero también los rangos están entre 17 y 32. Y la diastólica, la presión diastólica de 8 a 9 milímetros de mercurio, el rango está de 4 a 13. La presión de cuña que mencionamos, para unos 9, ¿no? También hay, consideran 5, como lo hemos escrito, y el rango va de 4 a 13. Y la aurícula izquierda, su presión media, en 8 aproximadamente, considerando inclusive algunos autores hasta 2 como mínimo, ¿no? El rango está de 2 a 12. Ahora bien, esto es necesario que también lo mencionemos. Ese es el diagrama comparativo de los vasos según la presión transmural. Eso de la presión transmural lo vamos a ver en otro momento, ahora no. Pero eso nos permite ver que la presión, por ejemplo, de la arteria pulmonar en el vértice es de 4 milímetros de mercurio. La presión parcial de la arteria pulmonar a nivel del medio es 15 milímetros de mercurio y a nivel de la base es 22 milímetros de mercurio. Tengan en cuenta eso para más adelante. Muy bien. Lo que hemos hablado es flujo y presión hidrostática. Pero, ¿qué de la resistencia vascular pulmonar? Resulta que los vasos sanguíneos, en caso de los vasos pequeños, los vasos alveolares, o sea, los que están en medio de los alvéolos, claro, son estirados y comprimidos cuando los pulmones se expanden. Claro, si el pulmón se expande, los alvéolos también se van a expandir. Cuando los alvéolos se comprimen porque el pulmón los comprime, también van a ser comprimidos, ¿no? Ahora, los grandes vasos extraalveolares que están fuera de los alvéolos están expuestos a la atracción de los cambios de la presión intrapleural, ¿no? Y claro, es como el parénquima o el parénquima pulmonar. Ahora bien, entonces, los vasos pequeños alveolares están entre los alvéolos y depende de la actividad del alvéolo. Entre los vasos extraalveolares, no. Y más bien depende de la presión intrapleural. Si la presión intrapleural aumenta, se hace menos negativo, eso los expande. Si en la expiración se bota, aumenta la presión intrapleural, entonces los vasos sanguíneos grandes son comprimidos. Conclusión. Durante la respiración, un momentito, por favor. Ya estamos acá. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Por favor, confirmen. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Durante la expansión
O sea, durante la inspiración, cuando los pulmones se expanden, los vasos pequeños son comprimidos y por lo tanto aumenta la resistencia. Mientras que en esa expansión, esa inspiración, los vasos grandes se expanden y la resistencia disminuye. Por eso se hace la división de estos dos tipos de vasos, ¿no? Los pequeños, alveolares, y los grandes, que son extraalveolares. Vuelvo a repetir, durante una inspiración, ¿no?, los vasos pequeños son comprimidos por el alveolo, porque el alveolo se expande, los comprime, y por lo tanto, al ser comprimidos, aumentan la resistencia. En esa misma inspiración, la presión pleural disminuye porque el pulmón se está expandiendo. Y entonces también expande a los grandes vasos. En los grandes vasos, la resistencia disminuye. Ahora bien, hay unas condiciones que van a hacer que cambie la resistencia. El reclutamiento de vasos, que lo vamos a ver, la distensibilidad, y también hay otros factores, como neurales o morales, ¿no? La resistencia vascular pulmonar aumenta, por ejemplo, por efecto de la noradrenalina, los agonistas alfa, prostaglandina F2, E2, por ejemplo, y la serotonina. La resistencia vascular pulmonar disminuye con la acetilcolina, los beta-agonistas, la bradicinina, prostaglandina E1, prostaglandina I1 y el óxido nítrico. Claro, el óxido nítrico es un relajante, ¿no? Acá tenemos la resistencia de los vasos pulmonares, ¿no? De 0 a 300. ¿No? Y la presión de la arteria o la vena, dependemos de qué sea. En caso de la arteria, esa es la presión de la arteria, ¿no? Y esa es la resistencia vascular. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Acá está medida la presión en centímetros de agua, ¿no? Entonces, esta es la resistencia. Acá la resistencia disminuye cuando la presión arterial aumenta. ¿Por qué? Claro, acá está disminuyendo la resistencia vascular pulmonar. Y esto está en relación con la presión de la arteria. La presión de la arteria acá está aumentando. ¿Por qué? Y lo mismo, claro que no en la misma dimensión, está con respecto a la presión venosa. Vamos a ver. Claro, estamos viendo la resistencia de la circulación pulmonar, ¿no? Es lo que nos interesa. Entonces, en este lado tenemos la resistencia, medido en milímetros de mercurio por mililitro por minuto. Listo. Y aquí, ¿qué tenemos? Volúmenes pulmonares. ¿Qué cosa es BR? ¿Qué es BR? Volumen residual. Me pregunta, me responde. Volumen residual. No sé qué hacer con ustedes. Siempre que me responden preguntándome. Ya, volumen residual. Listo, muy bien. ¿Qué cosa es CRF? ¿Qué cosa es CRF? La capacidad residual funcional. La capacidad funcional residual o capacidad residual funcional. ¿Y qué cosa es CPT? La capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. Listo. Yo les pregunto, ¿qué está pasando con el pulmón desde este lugar hasta este lugar? ¿Qué está pasando con el pulmón desde BR a CPT? Ustedes ya han descrito lo que significa. ¿Qué está pasando con el pulmón?
Está aumentando su volumen. Está aumentando su volumen. Listo, entonces, esto es aumento de volumen. ¿Y cuándo aumenta de volumen el pulmón? La inspiración. En la inspiración. Listo, ya. Todas esas interpretaciones nos da estos datos. Muy bien. Vemos los vasos alveolares que están en amarillo. Y miren, ¿qué resulta? Que desde el volumen residual, conforme se va expandiendo el pulmón, pasando por la capacidad funcional residual, la resistencia de los vasos alveolares hasta que llega a la capacidad pulmonar total aumentó. Versus los vasos extraalveolares. Cuando el pulmón está lo más contraído, ¿no? Porque botó todo el aire que podía y solamente se quedó con el volumen residual, en la medida que se va expandiendo, su resistencia va disminuyendo. Hasta que llega a su máxima expansión, la resistencia también de los vasos extrapulmonares ha disminuido. Es un comportamiento diferente, ¿no? Ahora, si sumamos y restamos, porque al final la circulación pulmonar es una sola. Claro, en los vasos extraalveolares un determinado está facilitando, pero los pequeños cierran. Y más bien en la expiración sucedería lo inverso. Pero como estamos en este momento de expansión pulmonar, la resistencia total pulmonar tiene este comportamiento. Que cuando el pulmón se ha expandido a su capacidad residual funcional, es el menor punto donde hay menor resistencia al flujo pulmonar. Claro, esta disminución se debe básicamente a la disminución de la presión en los vasos extraalveolares, pero no sigue bajando y además sube debido a que la resistencia de los vasos alveolares ha aumentado. Y entonces tenemos este ascenso. Ese es un detalle que hay que tomar en cuenta en la circulación pulmonar. Yendo a los volúmenes, como mencionamos, los pulmones son un reservorio de sangre, ¿no? 450 mililitros. No sé por qué le ponen ese valor, pero resulta que es el 9% del volumen sanguíneo total. De los cuales 70 se encuentran en los capilares y 380 están entre las arterias y las venas pulmonares. Ahora bien, del desplazamiento de sangre entre la circulación pulmonar y sistémica, puede suceder eso, ¿no? Que desde el pulmón pase a la circulación sistémica mayor a consecuencia de una patología cardíaca, o un aumento de volumen sanguíneo pulmonar en un 80%. O sea, no, ya se saturó al 100%, pero tiene más. O sea, lo que va a hacer es derivarlo hacia el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo del corazón, pero para ese lado del sistema circulatorio. Mientras esto le está sucediendo al pulmón, la circulación sistémica prácticamente no tiene cambios. Claro, eso es por la hemodinámica, ¿no? Durante el ejercicio, el gasto cardíaco aumenta 4 a 5 veces. Eso hace de que necesariamente debe haber mayor flujo sanguíneo para el intercambio y todo lo demás. Entonces, durante el ejercicio, en el cual el gasto cardíaco aumenta 4 o 5 veces, van a aumentar el número de capilares abiertos de 4 a 7 veces, que es lo que estaba a nivel en condiciones de reposo. Va a haber distensión de los capilares y aumento del flujo hasta 2 veces. Y, claro, lo que pensamos es que va a haber un aumento de la presión arterial. Claro, si estamos aumentando flujo, volumen, de hecho debe aumentar la presión. Pero ¿qué sucede? En personas normales, el aumento del número de capilares abiertos de 4 a 7 veces y la distensión de los capilares, entonces va a hacer que disminuya la resistencia vascular. Por lo tanto, no se va a dar un aumento de la presión arterial. Y esa es una protección para el sistema circulatorio. Porque si ustedes recuerdan la anatomía,
¿no? Han podido ver las arterias pulmonares, venas pulmonares, ¿no? Y por histología, los capilares pulmonares, los pequeños vasos pulmonares son bien delgados, a diferencia de los sistémicos, que son mucho más robustos, más gruesos. Entonces, un aumento de la presión sí podría jugar, digamos, o podría causar, pero sobre todo alteraría la hemodinámica, alteraría el intercambio. Entonces, no debe aumentar la presión hidrostática dentro de los pulmones, en las arterias pulmonares, porque eso aumentaría la presión hidrostática de intercambio. Para eso, estos otros dos son los que hacen la compensación. Aumentar capilares, o sea, tiene mayor continente, y los capilares también se distienden, y hay un aumento, entonces pasa más sangre, ¿no? Un aumento de flujo hasta 2 veces. Esto evita, claro, aumento de trabajo del ventrículo derecho, no se ve exigido, y como no aumenta la presión hidrostática del pulmón, no hay edema, porque puede suceder que hay un edema, ¿no? Bueno, aquí hay una descripción con respecto de la presión hidrostática en los pulmones, de lo que hemos mencionado. Dijimos que es la diferencia entre el ápice y la base es de 23 milímetros de mercurio, que vendría a ser esto. Acá está el vértice, medido en flujo sanguíneo. Miren, hay menor flujo sanguíneo en el vértice y aumenta, y casi llegando a la base, cerca de la base es el mayor flujo. Netamente no en la base, porque hay otros efectos que se da, pero miren, básicamente si uno compara el flujo sanguíneo en el vértice del pulmón a la base, el flujo sanguíneo es menor en el vértice y mayor en la base. Y esto mismo se va a trasladar cuando hay ejercicio. O sea, no varía. Se va a mantener, pero a otro nivel de presión mucho más, a un flujo mucho más alto. Este flujo no aumenta presión, por los dos mecanismos que hemos dicho anteriormente. Estamos hablando en el marco de lo normal. Y el ejercicio es una actividad también normal, y la compensación de los pulmones en el flujo y la presión, todo eso se van a ver también de manera normal. Entonces, en ambos casos estamos hablando de condiciones fisiológicas normales. Ya. Pero seguimos pensando, ¿no? El flujo es diferente en el vértice que en la base. Definitivamente, ¿no? Y por otro lado, tenemos que hay una presión sistólica y una presión diastólica. Y tenemos un alvéolo que también maneja presiones. Y como estamos en posición de pie erguidos, esas relaciones no son iguales en la base que en el vértice. Y aquí tenemos entonces patrones de flujo sanguíneo pulmonar. O sea, nos interesa que pase el flujo de sangre por el pulmón. Sí, pero tenemos este problema de la bipedestación, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de presión arterial, la presión hidrostática sufre el efecto de la gravedad, ciertamente, pero cuando hemos hablado de presión sistólica, diastólica, prácticamente lo hemos mantenido en promedios, ¿no? Entonces, los flujos a nivel de las regiones pulmonares, básicamente 3, vamos a señalar superior, medio, inferior, es poco diferente. Y se dividen en zonas. Pero, si bien es cierto, vamos a hacer referencia a zonas como si fuera el vértice, pulmón medio y base, en realidad son patrones fisiológicos. No hay que tomarlo estrictamente como zona territorial, topográfica. Hay que entenderlo también como fisiología, como función. En la zona 1, que se le llama, ahí no hay flujo. ¿Qué sucede? Que aquí está la arteria pulmonar, acá vemos la vena pulmonar y acá está el alvéolo. Todos manejan sus propias presiones. Pero ¿qué resulta en este lugar? El aire entra con mayor facilidad a los alvéolos
en la parte superior. Entonces el alvéolo tiene una presión. Y cuando pasa por allí el vaso, comprime al vaso. Y la presión arterial, la sistólica, no es lo suficientemente fuerte o intensa como para permitir que el flujo pase. Y no pasa. Y claro, al otro lado está la presión venosa. Entonces aquí hay ventilación, pero no hay perfusión. Esa es la zona 1. Claro, uno diría el vértice. Ya, bueno, por el momento podríamos mencionar. La zona 2, el flujo más bien es intermitente. Igual, el alvéolo tiene su presión, pero cuando en la presión sistólica o presión arterial supera la presión del alvéolo, sí pasa la sangre. Por lo tanto, hay un flujo intermitente. Esa es zona 2. Y la zona 3, más bien sí hay un flujo continuo, en el cual la presión arterial supera siempre en todo momento, o la presión del capilar, con la presión arterial y la presión venosa, superan siempre la presión del alvéolo, y por lo tanto acá la sangre pasa continuamente. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí la presión alveolar era alta, acaba disminuyendo y acaba disminuyendo más todavía. Entonces la presión alveolar disminuye. Esa es la zona 3. Acá tenemos flujo en cantidad, pero tenemos menos ventilación. Efecto de la gravedad. Listo. Bueno, acá están las presiones sistólicas y diastólicas, tanto en el ápice, en el corazón, a la altura del corazón, la medio, digamos, y de la base, ¿no? Las presiones sistólicas, por ejemplo, en el ápice 10, corazón medio 25, la base 33. Diastólica en el ápice menos 7, en el corazón a esa altura 8 y en la base a 16. Claro, son presiones diastólicas, son menores, ¿no? Pero básicamente nos estamos moviendo para lo que estamos describiendo a este nivel, ¿no? Pero sabemos que hay este otro comportamiento en las otras regiones. Bien, entonces, bueno, eso más adelante vamos a volver con esto. Muy bien, ya la sangre llegó a los capilares, sea zona 1, zona 2, lo que ustedes quieran, pero al final llegó a los capilares. Y en los capilares se va a dar intercambio capilar, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? Que va a haber fuerzas que van a tratar de que del capilar salga líquido, si ustedes también quieren electrolitos o diluyentes hacia el intersticio. Acordémonos, el capilar es un vaso de intercambio. Listo. Pero también va a haber fuerzas que van a hacer de que pase del intersticio al capilar. Claro, esto se ve mejor cuando hablamos de hemodinámica, ¿no? Y el intercambio capilar, el sistema circulatorio general, pero acá también tenemos que aplicar lo mismo. Entonces, hay fuerzas que hacen de que el filtrado, ultrafiltrado, como quieran llamarlo, salgan del capilar intersticio. Y hay fuerzas que del intersticio pasen al capilar. Veamos acá. Fuerzas de salida desde el capilar pulmonar hacia el intersticio. Está la presión hidrostática capilar. Claro, es la presión con la que está viniendo la sangre desde el corazón. Ese es. Claro, le damos un valor de 7. Está la presión coloido-osmótica intersticial. La presión coloido-osmótica intersticial está determinado por las proteínas y electrolitos del intersticio, que hacen que jale agua de los capilares. Por lo tanto, es una fuerza de salida. Y está la presión hidrostática del líquido intersticial. Claro, presión hidrostática líquido intersticial, eso significa que es líquido que tendría que más bien actuar impulsando el líquido desde el intersticio al capilar, ¿no? En ese sentido debería ir. Pero resulta que este líquido intersticial a nivel de los pulmones es negativo. Es -8.
Y al volverse negativo, entonces no es que empuje el líquido del intersticio al capilar, más bien lo absorbe, lo jala hacia afuera. Por eso también es una fuerza de salida. Si sumamos todas estas fuerzas de salida, hay una fuerza de salida del contenido del capilar hacia el intersticio de 29 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora vemos que entonces todas esas fuerzas hacen que salga el líquido del capilar pulmonar al intersticio pulmonar. Pero también hay fuerzas que se oponen a esa salida. Y la que principalmente se opone es la presión coloidosmótica del plasma, que más bien jala al líquido o lo retiene dentro del capilar, o jala desde el intersticio, y es de 28. Ahora bien, si hay 29 de salida y hay 28 de retorno, la presión media de filtración es solo 1, pequeño, en el caso pulmonar. Entonces, finalmente hay una filtración, sí hay una filtración del capilar hacia el intersticio pulmonar, pero que es mínima, pequeñita, es de 1. Si lo comparamos, por ejemplo, con la diferencia neta de filtración con el sistémico, la diferencia es 13 en el sistémico. Es mucho más alto. Claro, es que maneja también presiones más altas. Pero la presión coloidosmótica más bien es igual para los dos. ¿Se da cuenta? Estamos acá. Esto lo vamos a ver después, solamente es por efectos comparativos, nada más. Presión neta de filtración más 1. Eso significa que sale líquido del capilar al intersticio. Sale 1 de 10. Mientras que en el capilar sistémico es más 3. Sale 10 de 10. ¿No? Eso señalando el desplazamiento de líquido. Ahora bien, esto es importante. ¿Por qué? Como mencionamos, hay solo una fuerza de salida de 1. Entonces, ese líquido como 1 que sale para el intersticio. Y prácticamente va a ser recogido por los capilares pulmonares. Pero va a pasar una pequeñísima cantidad hacia los alvéolos. Lo suficiente como para que pueda humedecer los alvéolos en su capita de agua a nivel del alvéolo. Nada más. Si la presión neta de filtración aumentaría la presión hidrostática en el intersticio. Y si aumenta el intersticio, ese líquido, claro, seguiría siendo, y de hecho lo jala en los vasos sanguíneos, pero ¿qué pasaría? Pasaría el alvéolo. Y el alvéolo se llena de agua. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la membrana respiratoria? Y mencionamos que prácticamente en la membrana respiratoria no hay intersticio. Y es por este juego de presiones de intercambio. Por eso la presión pulmonar maneja presiones bajas. Si manejara las presiones sistémicas, de hecho pasaría el flujo, mayor cantidad de líquido, el intersticio se llena de líquido y ese líquido pasaría al alvéolo y el alvéolo se llena de líquido. Conclusión, ya no hay membrana respiratoria, ya no hay nada. Y nos morimos ahogados. Entonces, esa es la razón por la cual las presiones hidrostáticas del pulmón son mucho más bajas para evitar que justamente se forme el intersticio. Si hubiera una resistencia en la aurícula izquierda, ya mayor, ¿no es cierto?, aumenta más allá de los 10 milímetros de mercurio que estamos mencionando, o 15, haría resistencia, aumentaría la resistencia a los vasos pulmonares. Y esa resistencia haría que aumente la presión hidrostática. Y como aumenta la presión hidrostática, pasa más líquido. ¿Y qué tenemos? Edema pulmonar. Ese hay un problema. Estamos hablando solo de hemodinámica. Pero puede haber otros procesos en los cuales hay otro edema pulmonar.
Por ejemplo, un proceso inflamatorio, una neumonía. Los capilares se abren, ¿no? Los capilares se abren, hay una vasodilatación y pasa más líquido, aumenta en la facilidad. Claro, aquí solamente estamos hablando de presión hidrostática, presión coloidosmótica, etcétera, pero la membrana también tiene su constante, ¿no? Su constante de permeabilidad, que puede aumentar o disminuir. Si el capilar pulmonar se abre por un efecto inflamatorio, mediado ya por mediadores humorales inflamatorios, prostaciclinas, prostaglandinas, citoquinas, etcétera, se abre más, entonces deja pasar más líquido. ¿Y qué sucede? El intersticio se llena de líquido, tenemos edema. Y el edema, inclusive, como hay más líquido, también pasa al pulmón, a los alvéolos, perdón. En los alvéolos también se llena de agua. Esa es una neumonía. Hay edema y todos los problemas respiratorios que se dan. Entonces, todas las presiones que hemos estado mencionando, la dinámica que tiene el pulmón, permite entonces que el intersticio prácticamente no exista. Y entonces sí, el oxígeno y el CO2 pueden ser intercambiados sin considerar la existencia de un intersticio. Aseguran esto también los vasos pulmonares, los vasos linfáticos. Muy bien, hasta ahí con la circulación, pero veamos la relación ventilación-perfusión. Incluso en condiciones normales, especialmente y también en las condiciones pulmonares, algunas áreas del pulmón no están bien ventiladas. O mejor, están bien ventiladas, ¿no? Siguiendo lo que dice acá. Pero otras practican, pero esas mismas zonas no reciben aporte sanguíneo. ¿De qué lugar estamos hablando? ¿El primer área o del ápice? Del ápice, ¿no? Otras áreas tienen un excelente flujo de sangre, pero muy poca o ninguna ventilación. ¿De qué área estamos hablando? Basal. La basal, ¿no es cierto? Las regiones basales. Cualquiera de estas condiciones, en cualquiera de estas condiciones, el intercambio gaseoso a través de la membrana respiratoria está seriamente alterado. No sirve. O está limitado, alterado. Ahora, sí se ha desarrollado un concepto muy cuantitativo para ayudar a comprender, ¿no?, el intercambio respiratorio cuando existe un desequilibrio entre la ventilación y el flujo sanguíneo alveolar. Este concepto se le denomina relación ventilación-perfusión. O sea, debe haber una relación entre la ventilación pulmonar y la perfusión, que ya no hemos escrito con esto. La relación ventilación-perfusión es un cociente, claro, entre la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo. Cuando la ventilación alveolar es normal en un alvéolo y el flujo sanguíneo también es normal para el mismo alvéolo, se dice que el cociente de ventilación alveolar perfusión es normal. ¿Cuándo es normal la relación ventilación-perfusión? En esas condiciones, cuando la ventilación y la perfusión es normal, tanto la ventilación alveolar como el flujo sanguíneo capilar en los alvéolos también son normales, en los dos. Y en estas condiciones el intercambio de oxígeno y CO2 es óptimo. ¿Cuándo hay esa condición normal? Cuando la presión de oxígeno alveolar se sitúa normalmente a un nivel de 104 milímetros de mercurio y la presión parcial de CO2 alveolar es normalmente de 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Estamos hablando de alvéolo, ¿no? Nos dice, la relación ventilación-perfusión es normal cuando la presión parcial de oxígeno alveolar está en un valor de 104 milímetros de mercurio y la presión parcial del CO2 alveolar es de 40 milímetros de mercurio. Ya, eso dice que en esas condiciones de presiones parcial de oxígeno y de CO2 en el alvéolo, la relación ventilación-perfusión es normal. ¿Por qué?
Porque se estaría cumpliendo normal la ventilación de 4,2 litros y eh, ¿qué es el otro? El flujo sanguíneo de 5 litros, ¿no? Ya, tiene razón. Si las presiones que hemos mencionado, de presiones parciales de oxígeno que hemos mencionado, esas son las presiones cuando hay una buena ventilación. Por eso la presión parcial de oxígeno es de 104. ¿Y eso qué significa? Que le está llegando una buena cantidad de sangre y que le permite eliminar el CO2 y alcance una presión normal de 40 milímetros de mercurio. Ese alveolo tiene buena ventilación, tiene buena perfusión. Entonces, entre la ventilación y la perfusión hay una relación normal y por lo tanto la relación ventilación-perfusión es normal. Esto, claro, se puede ver rápidamente con este diagrama. Necesitamos volúmenes. ¿Y qué volumen tenemos? Volumen de aire que entra hasta los alvéolos. Claro, tenemos el volumen de aire corriente, 500 mililitros, y la ventilación alveolar, teniendo en cuenta una frecuencia respiratoria de 15. Entonces, multiplicamos en un minuto, tenemos 7.5 mililitros de ventilación. Pero tenemos que considerar que no todo el aire llega hasta los alvéolos. Una buena cantidad se queda a nivel de los bronquios, etcétera, que no sirve para intercambio. Entonces, no es 500 en realidad lo que llega a los alvéolos, es 350. Y si multiplicamos 350 por 15, es 5.250 mililitros, que llega al alveolo como ventilación. Mientras por la sangre capilar, ¿qué es lo que tenemos? Está llegando un volumen de 70 mililitros por cada latido. Si ya tenemos en cuenta una frecuencia cardíaca de 70, serían 4.900 mililitros. Un volumen muy aproximado a los 5. Y por eso la relación ventilación-perfusión en este caso es aproximadamente de 1. Y es lo que se quiere. Bajo esas condiciones, estos son los valores de las presiones parciales de oxígeno y CO2 en el alveolo. Seguimos bajando. ¿Cuándo es igual a 0? La relación ventilación-perfusión es igual a 0, o se aproxima a 0, diríamos, ¿no? Si tenemos en cuenta que es una relación ventilación-perfusión, ¿cuándo es 0? Cuando el numerador empieza a aumentar o a disminuir. A disminuir. A disminuir. Empieza a disminuir. O caso contrario, el denominador empieza a aumentar. ¿No es cierto? Ese sería. Pero, ¿qué sucede en caso del pulmón? Como depende de la ventilación y la perfusión, resulta que la ventilación empieza a disminuir. Entonces, si empieza a disminuir la ventilación, el valor ya no es 1. Empieza a disminuir 1, 0.9, 0.8 y se va bajando, va bajando. Y si ya no hay ventilación, entonces el asunto se vuelve grave, entonces ya no hay ventilación. Si no hay ventilación, la relación ventilación-perfusión es igual a 0. En esas condiciones, la presión parcial de oxígeno alveolar es de 40 milímetros de mercurio y la presión parcial de CO2 en el alveolo es de 45 milímetros de mercurio. La pregunta es ¿por qué? Ya no habría intercambio de oxígeno. O bueno, ya no pasaría a oxígeno a la sangre. Claro, esa es una. ¿Pero qué más? ¿Qué les recuerda estas presiones? ¿Qué les recuerda? Cuando pasa el capilar, el CO2 llega con 45 o llega con 40 y sale con 45.
Son las presiones con las que llegaría mediante la arteria. ¿Qué llega? O sea, la sangre llega con esas presiones en cuanto a oxígeno y CO2, para que después de la ventilación alveolar y del intercambio llegue a pues 104 en el caso del oxígeno y 40 en el caso de CO2. ¿Ya? Estas son presiones de la sangre venosa. Presiones parciales de oxígeno y de CO2. La sangre venosa. ¿Eso qué significa? Que el alvéolo también es igual a esas presiones. ¿Por qué? Por lo que ustedes han dicho. No hay ventilación. Si hubiera ventilación, la presión parcial de oxígeno aumenta y el CO2 disminuye. Pero no hay ventilación. Entonces alcanza este equilibrio con la sangre venosa, el alvéolo. Cuando la relación ventilación-perfusión es igual al infinito? ¿En qué condiciones esta relación empieza a ser 1, 2, 3 y se va hasta el infinito en valor? Cuando aumenta la ventilación. Cuando el numerador disminuye. ¿Y qué es el numerador? Perfusión. Eso significa cuando disminuye el flujo sanguíneo. Entonces no existe flujo sanguíneo. Y por lo tanto, las presiones parciales del aire alveolar, humidificado, lo que quieran, van a tener estas presiones. ¿Qué les recuerda estas presiones? ¿Qué les recuerda estas presiones? La presión atmosférica. La presión atmosférica. Dale a preguntarme. Yo no sé qué hago con ustedes para que no me respondan de esa manera. Sí, son las presiones atmosféricas. ¿Eso qué significa? Que a nivel del alvéolo se han equiparado las presiones atmosféricas entre el exterior y el interior. ¿Por qué? Porque no está llegando nada de parte de la sangre. Es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo resumen tenemos esto ahora? Con todo lo que hemos mencionado, hablamos así, de esta manera. Se establece la relación entre la presión parcial del CO2 en milímetros de mercurio, que está acá, de menor a mayor, aumenta, y la presión parcial de oxígeno de 0 a 160 y aumenta. ¿Cierto? Si uno se ubica en la presión parcial de oxígeno acá, es el oxígeno ambiental, y si uno se pone en este punto aquí, es la presión parcial del CO2 en los tejidos, ¿no es cierto? Solamente para ubicarla, nada más, no es para otra cosa. Y entonces empezamos a hacer la relación entre la presión parcial del CO2 y la presión parcial de oxígeno. Y tenemos esta curva. Listo. Por otro lado, ¿qué debemos considerar? ¿De qué depende la presión parcial del CO2? De la ventilación y el metabolismo. Claro. Mala pregunta, mala respuesta. ¿Quién trae el CO2 al alvéolo? Porque esto lo que estamos viendo es una relación de presión parcial de CO2 y oxígeno a nivel del alvéolo. Allí estamos. Eso hay que considerar primero. Tomando en cuenta eso, ¿de qué depende la presión parcial del CO2 en el alvéolo? En la sangre. De la sangre. Perfusión. De la sangre, de la perfusión y todo ello. ¿De qué depende la presión parcial de oxígeno? De la ventilación. De la ventilación.
Entonces, estamos hablando relación ventilación-perfusión. Y este es el punto normal. Y el punto normal nos dice que la presión parcial de oxígeno es 104 y la presión parcial de CO2 es 40 a nivel alveolar. ¿Es lo normal o no es lo normal? Sí. Sí. ¿Eso qué significa? Que la relación ventilación alveolar perfusión es normal. Es aproximadamente 1. Aquí estamos. Listo. Claro, y acá simplemente, acá ya no los, ¿no? Acá están los 104 de oxígeno y acá están los 40 de CO2, ¿no? Listo, ahí tenemos. Pero tenemos que podemos desplazarnos para el lado izquierdo o para el lado derecho. ¿Hacia dónde quieren desplazarse? ¿Al derecho o al izquierdo? ¿Aló? ¿Están ahí? Derecho. Al derecho, nos vamos para acá. Si nos desplazamos en esta curva de relación CO2-oxígeno, ¿qué es lo que va sucediendo? Va disminuyendo la presión parcial del CO2 y va aumentando la presión parcial del oxígeno. En otras palabras, va disminuyendo la perfusión, aumentando la ventilación. Y llegamos a un punto en que se vuelve infinito. Y en esas condiciones, la presión parcial de oxígeno es 149 y de CO2 es 0. Cuando hacemos esto, claro, no llegamos acá a 0. Cuando nos estamos desplazando para acá, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia el vértice o hacia la base? Es el vértice. ¿Otra opinión? Hacia el medio. Claro, porque tendría que haber más ventilación. Abajo hay flujo, o sea, percusión, cuando estamos en la base, pero ya también no hay ventilación, y arriba es todo lo contrario, y aquí lo que necesitamos es mayor ventilación posible, por lo tanto estaríamos en el medio. Miren, si nos estamos yendo a este lugar y nos estamos yendo al infinito, significa que la relación ventilación-perfusión está aumentando, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ajá. ¿Y cómo puede aumentar? O aumenta la ventilación o disminuye la perfusión. ¿Sí o no? Sí. Claro, es lo que está sucediendo. Está aumentando la ventilación, la perfusión está disminuyendo. Hablando de los dos. Pero, ¿a qué zona eso me aproxima? ¿Zona 1, zona 2, zona 3? No A la zona 1. A la Zona 1, sí. Claro, a la zona 1. Si nos desplazamos hacia el lado izquierdo, ¿qué está sucediendo? Que el oxígeno está disminuyendo y el CO2 está aumentando. ¿Eso qué significa? Que está aumentando la perfusión, está disminuyendo la ventilación. Y por lo tanto, la relación ventilación-perfusión está disminuyendo. ¿Hacia dónde estamos acercándonos? A la zona 3. A la zona base. 3, a la base. ¿Se dan cuenta? Este cuadro nos resume todo lo que hemos estado hablando aquí. Ventilación, perfusión, las presiones parciales, y nos damos cuenta, y también claro, estos ya son extremos, ¿no? Nada que ver, pero más o menos nosotros nos desplazamos acá. Y cuando hablamos de la función pulmonar en vértice y todo lo demás, el pulmón también se va hacia la zona 1. Zona 1 generalmente no hay. Generalmente es la zona 2 la que va a trabajar más. Es entre zona 2 y zona 3 que se van a estar trabajando acá. A estos niveles van a estar trabajando. Zona 2, zona 3 van a estar aquí, ¿no? En este sentido. Zona 1 es bien raro, excepto por algunas situaciones muy particulares, y hablando más en serio, ¿no?
o el pulmón funciona más con zona 2 y zona 3. Bueno, el hecho de que haya intercambio a nivel de los alvéolos se va a reflejar también en los gases que están en sangre. Y si tomamos la sangre arterial, entonces deben tener sus valores. Por eso que si uno pide valores de gases en arteria, en sangre arterial, uno ve concentración de oxígeno, también CO2, y también está ¿qué se llama? Los electrolitos, incluyendo bicarbonato y todo, que también nos refleja cómo está funcionando el pulmón, ¿no? Claro, entonces, si los valores en gases arteriales y pH y todo lo demás están entre estos rangos, eso es lo normal. Por ejemplo, un pH entre 3.5 y 7.45 es el pH normal. Si baja, es inferior a 7.3, a 7.35, entonces estamos en una acidosis. Si es mayor a 7.45, estamos en una alcalosis. Entonces, estos son los rangos, digamos, límites que se ponen como ejemplo, ¿no? La hipocapnia, ¿qué es hipocapnia? O mejor, el CO2 menor a 35 es hipocapnia. ¿Qué es hipocapnia? Que la presión parcial del CO2 ha disminuido. Una hipercapnia ha aumentado por encima de 45. La hipoxemia por debajo de 80 y por encima de 100 hiperoxemia, ¿no? Claro que es bien difícil que se dé, pero en fin. La reserva de bicarbonato, menor a 26 o 22 y mayor a 26. Esto sería alcalinidad, esto sería acidez. Pérdida de bases, ¿no? A que se pierde bases con menos 12, acá más bien se gana, ¿no? Entonces, también, al igual que esta curva nos menciona las presiones parciales alveolares, mejor dicho, esta curva nos permite medir las presiones parciales, alveolares de CO2 y de oxígeno en el alvéolo, y eso significa normal. Nosotros medimos estos mismos gases en sangre arterial y debe estar también dentro de lo normal. Si el alvéolo se altera y se va para cualquiera de estos dos lados de relación ventilación-perfusión hacia 0 hacia 2, también los gases en sangre arterial se van a modificar. Se van a modificar. O sea, se puede hacer también, y de hecho en clínica sí se hace. Y es más, la gasometría arterial se hace más que medir presiones parciales en alvéolo de CO2 oxígeno. Eso no se hace, ¿no? Más si se mide gases en sangre. Y los gases en sangre reflejan las presiones parciales de estos gases en el alvéolo. Bueno, acá simplemente como un resumen, ¿no? Esta es la ventilación, bueno, esta vendría a ser la inspiración y esta es la expiración. Y bueno, las presiones parciales que hemos estado mencionando en los alvéolos, en la sangre arterial pulmonar que llega y la sangre venosa pulmonar. Es inversa, ¿no? La relación con la que sale, ¿no? Y la relación ventilación-perfusión, que es aproximadamente de 1. Para terminar, dos cuestiones que son importantes a mencionar. Volvemos. Que en el pulmón real, la ventilación y el flujo no son homogéneos, por lo que hemos estado describiendo anteriormente. Hay algunas zonas que son bien ventiladas, pero pobremente perfundidas. Claro, si tiene buena ventilación, pero no hay perfusión, eso no sirve. Estoy en el extremo. No sirve. A eso le llamamos espacio muerto. Pero cuando uno habla de espacio muerto hay que considerar dos cosas. El espacio muerto anatómico, que es el espacio que hay en los bronquios, vías respiratorias, bronquios, hasta los bronquiolos terminales, donde el aire que está ahí no sirve para intercambio. Eso se le llama
espacio muerto anatómico. Pero puede haber una cantidad de aire que sí llega al alvéolo, pero ese alvéolo está siendo ventilado, pero no está siendo bien perfundido. Entonces ahí tenemos otro espacio que no sirve para el intercambio. Es el espacio muerto fisiológico. Ya no le corresponde a las vías respiratorias, sino al mismo alvéolo, pero ese alvéolo no tiene buena perfusión. Entonces no sirve para el intercambio. Es espacio muerto fisiológico. También existen otras regiones que son pobremente ventiladas, pero sí bien perfundidas. Eso se le llama el shunt, el cortocircuito. Es como que la sangre no pasara por los alvéolos. A pesar que sí llegó a los alvéolos, la sangre a través del capilar alveolar, pero el alvéolo no tiene pues ventilación, no le llega oxígeno, nada. Entonces se sale igualito. Es lo mismo que agarrásemos una arteria pulmonar y le hacemos un bypass y lo pasamos a la vena pulmonar, sin pasar por el alvéolo. Ese es un shunt. O también se llama cortocircuito. Eso tampoco sirve. El intercambio gasoso es menos óptimo en cualquiera de estos dos lugares. Solamente para, digamos, describir. Este es el volumen de aire corriente que entra al alvéolo y eso es lo que sirve para el intercambio, ¿no? El volumen minuto que depende del volumen de aire tidal y la frecuencia respiratoria. Lo dejamos, eso nos importa. Pero ¿a qué nos interesa esto? Acá están las vías respiratorias, el alvéolo. El volumen del espacio muerto es de las vías respiratorias. El volumen de espacio muerto fisiológico es esto, que sí llega al alvéolo, pero no hace intercambio. ¿Por qué? Porque no tiene buena perfusión. Entonces, el espacio muerto en fisiología respiratoria incluye al espacio muerto anatómico, que es el aire que se presenta en las vías respiratorias, no está implicado en el intercambio respiratorio, más el espacio muerto alveolar, que es el aire que sí llega al intercambio a los alvéolos, pero no participa en el proceso, incluyendo en personas sanas. En personas sanas es casi nulo, o sea, es mínimo, es cierto, ¿no? Pero también está. Y este es el espacio muerto fisiológico. Es la suma de los dos espacios. Y listo, terminamos. Terminamos con todo lo que es respiración. Una pregunta, doctor. Sí. Respecto a la relación de ventilación-perfusión, no sé si puede regresar. Ahí, para hacer la gasometría en la siguiente diapositiva y saber, o sea, poder determinar dónde se encuentra. ¿Esto se puede ver al instante? O porque habíamos visto también que la renovación de los gases no se da rápido, sino un séptimo de la cantidad, ¿no?, de aire que entra, para que se pueda renovar todos estos gases. Y justamente decía de que un séptimo para que no se altere bruscamente la concentración de los gases en la sangre. Y como si fuera rápido notarlo eso en la gasometría, o usted tendría que esperar un cierto tiempo. No, claro, se está viendo que en cada ventilación hay un séptimo de aire alveolar que se renueva, ¿no es cierto? Claro, si eso, digamos, por cada respiración, entonces significa que si es un séptimo, por lo menos deberíamos tener 7 respiraciones para intercambiar todo el aire del alvéolo, ¿no? Hablando en esos términos, ¿no? Si en una ventilación un séptimo de aire alveolar se modifica, necesitaríamos 7 respiraciones para que todo se cambie. Claro, pero sigamos pensando de que
es un séptimo en cada vez para mantener las condiciones normales de presión parcial de oxígeno y presión parcial del CO2 en el alvéolo. ¿Listo? Eso hay que considerar. Con esa ventilación, a ese ritmo, a esa proporción, se mantiene la presión parcial de oxígeno a 104 y la presión parcial del CO2 a 40 en el alvéolo. Se mantiene. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Si se mantienen las condiciones normales de ventilación y perfusión en el alvéolo, entonces el intercambio entre el alvéolo y la sangre también es normal. Y por lo tanto, cuando la sangre sale del pulmón, sale con sus, ya ahora sí, ya yo les puedo decir, la presión parcial de oxígeno de 95 y una presión parcial del CO2 de 40. Eso es en sangre arterial. Pero si a nivel del alvéolo no se dio un buen intercambio, inmediatamente entonces en la sangre arterial se va a reflejar. Por ejemplo, entró menos oxígeno por una obstrucción bronquial, entró menos oxígeno. Entonces ya no alcanzó los 104 en el alvéolo y no alcanzó los 95 en sangre arterial. Bajó. Puede haber otras causas también, ¿no? Y la saturación disminuye, ya no es 95. Será, pues, qué sé yo, 90. Pero si llegamos a 80, ya estamos con hipoxia. ¿No? Y ustedes ahí ven todos los mecanismos compensatorios del organismo, aumenta ventilación y todo lo demás, ¿no? Disminuye. Por eso la sangre arterial refleja lo que ha sucedido en el intercambio a nivel del alvéolo, lo refleja. Entonces, cuando uno mide gases en sangre arterial, está viendo eso y piensa, ¿qué ha podido pasar? ¿Una alteración a nivel de la ventilación? Sí, problema pulmonar. Pero también puede haber problemas de perfusión. ¿Y eso qué es? Problema circulatorio. ¿Por qué? Porque para mantener las presiones parciales normales en sangre arterial, las presiones parciales en alvéolos se han debido mantener normales. Y para que se mantengan normales, tiene que haber una correspondencia entre el área alveolar y la sangre que está llegando al corazón, la perfusión. Entonces, una alteración en gases a nivel arterial nos está reflejando todo lo que está por detrás. Y uno puede decir, ¿es problema pulmonar o problema circulatorio? Nada más. La causa y todo lo demás, eso ya es otra cosa. Por eso al final, claro, es difícil medir, y casi no se hace en clínica, medir las presiones parciales alveolares. No se hace eso. Pero ¿qué sí se hace? Se mide los gases en sangre arterial, básicamente oxígeno y CO2. Y se complementa el bicarbonato, porque el bicarbonato, ustedes saben, depende de la actividad metabólica del CO2, y hemos hablado de la respiración y tanta cosa. Claro, nos faltan algunos toques que se va a hablar con respecto a esto en el metabolismo, ¿no? Pero se da cuenta, por eso también se mide el bicarbonato. Entonces, eso completa el panorama. Claro que junto con gases arteriales también se mide electrolitos, ¿no? Pero también sirve, pero ya es diferente eso. Entonces, con eso respondo su pregunta, señor. Ok, doctor, gracias. Bien, entonces, hoy sí, ya nos hemos pasado de la hora. Nos estamos viendo. ¿Con qué grupo tengo a las 12? Por favor. Sí, doctor. Tiene con el grupo E a las 12 y a la 1 tiene con el grupo D. El grupo B, ¿no? Y a Sí, la doctor. 1. A la 1, doctor, con el grupo D. A las 12 es con el grupo E. El grupo D. Listo. Muy bien, entonces nos vemos a esas horas. ¿Listo? Muy bien, el día lunes hacemos circulatorio. Yo voy a continuar. ¿Listo? Pero también para el día lunes está previsto electro, la práctica de electrocardiograma. Ya tendrán su electro cada uno de ustedes.
o cada dos grupos, o cada dos personas, ¿no? Para que puedan trabajar. Ahora, si quieren trabajar solitos, sí, también pueden trabajar solitos, no, tampoco no hay problema. Listo, eso sería. Y también el lunes les daremos una revisada a las claves de las pruebas. ¿Listo? Muy bien, entonces nos vemos el día lunes. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Doctor, sobre la práctica para el día lunes, es solamente que consigamos un EKG. Sí, nada más. Y claro, lean EKG, ¿no? En qué consiste y cómo es todo, porque... o hacemos primero la teoría. Es que en el corazón hay dos cosas a ver. La mecánica del corazón, que se describe al corazón como una bomba, mecánica nada más, y la otra, ver al corazón como una actividad eléctrica, y ahí es donde entra el electrocardiograma, ¿no? Creo que primero la teoría, doctor. ¿Y qué hacemos el lunes? Porque entonces la práctica tendría que ser el jueves, miércoles y jueves. Sí, doctor. ¿El lunes qué hacemos? Tenemos que hacer algo el lunes. Claro, porque no es que no vamos a hacer práctica el lunes. Resolvemos el examen, doctor. ¿Aló? No. Ya, si aceptamos hacer el EKG para el día... Sí, porque va a ser necesario que ustedes conozcan primero algunas cosas del corazón. Ya, va a ser para el miércoles y jueves. El día lunes hacemos teoría normal, el miércoles y jueves también hacemos, el miércoles también teoría normal. Ya, les voy a mandar, a propósito de respiratorio algunos problemas. Y los van a resolver, que van a ser problemas respiratorios. Y con la base que ya hemos hecho de todos los respiratorios, sí los van a poder responder. Listo, en el transcurso de la tarde, o no, más que todo, mañana temprano, les enviaré esos problemas y ustedes los resuelven. Listo, y eso va a ser la práctica para el día lunes y martes. Problemas. Bien, entonces hacemos eso. Los problemas, como les se los envío a más tardar mañana en la mañana. Listo, así quedaríamos, señores. Ya, doctor. Señoritas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos vemos hasta el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.